Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 24 de septiembre de 2019, calendario económico. Hoy tenemos menos eventos que ayer. Recuerden que tuvimos una jornada muy movida con la publicación de los PMIs en Europa y en Estados Unidos. Hoy, por el contrario, pocos eventos donde nos concentraremos en una encuesta de expectativas en Alemania, un indicador líder en Japón, el cual pues ha salido en línea con o muy parecido al anterior dato, resaltando en cierta medida la debilidad de la economía japonesa también. Tenemos en Brasil la publicación quincenal de la inflación estable en el 3.22%, simplemente reafirmando la idea de espacio para incrementar el impulso monetario en este país. Y en los Estados Unidos estamos a la espera de la publicación del índice de confianza del consumidor que calcula la Conference Board. Este índice de confianza del consumidor está en máximos históricos, es decir, todavía no está mostrando el deterioro que eventualmente podría estarnos encaminando a un escenario recesivo y a la necesidad de que la Fed sea más expansiva en su política monetaria como tal. Con respecto a los Estados Unidos, también tenemos hoy la colocación de notas del Tesoro por 40 billones de dólares y un vencimiento a 2 años. Y cerraría la jornada con la publicación de las minutas de la última reunión del Banco Central de Japón. Con respecto a cómo vienen los mercados accionarios hoy, ayer habíamos estado mirando un debilitamiento o una apertura relativamente débil. Hoy tenemos leves ganancias, más o menos de 1.2% aproximadamente, tanto en los futuros de Estados Unidos como en la mayoría de mercados europeos en promedio. Obviamente hay algo que no está alineado, no está ganando como el resto de mercados europeos y tiene que ver con Londres como tal. Hay un fortalecimiento de la libra esterlina y esto los está afectando transitoriamente. Con respecto a el tema de la negociación comercial, ayer se filtró a prensa la autorización que le dio el gobierno chino a pues algunos compradores locales de soya estadounidense de adquirir entre unos 2 y 3 millones de toneladas de soya. Y ayer mismo se conocía la solicitud de 20 cargamentos de soya, esto más o menos equivale a 1.2 millones de toneladas de soya, y por eso pues el mercado está asumiendo un optimismo moderado frente a lo que serían las negociaciones durante el mes de octubre. De todas maneras, recuerden que Estados Unidos es un importante productor mundial de soya que no es fácilmente reemplazado por otros como Brasil y Argentina y que de todas maneras de alguna u otra forma China tendría que adquirir estos productos. Así que desde nuestro punto de vista no necesariamente nos va a llevar a un feliz acuerdo comercial, simplemente pues es como algo razonable y que puede ser utilizado por China como su rama de olivo para que Estados Unidos acepte otros eh, o modere de alguna manera esas demandas que está haciendo a los negociadores chinos. Entonces, en términos generales, hoy mercado accionario relativamente positivo. Eso sí, con respecto al dato de expectativas de los negocios en Alemania, ese indicador se mantiene muy bajo, si bien es cierto, subió moderadamente frente al anterior mes. Desde el punto de vista histórico, está en los mínimos desde el 2013 y lo más importante, su componente de expectativas está en mínimos desde el 2008-2009. Es decir, que los empresarios alemanes continúan siendo muy temerosos de lo que pueda ocurrir en los próximos meses. El problema de eso es que normalmente esos temores generan menor inversión, menor contratación y de esa manera termina irrigándose en el resto de sectores, que es lo que estábamos viendo ayer con el PMI del sector servicios. Con respecto a las monedas hoy, hay un hecho muy llamativo y tiene que ver con la moneda que más estaba, o bueno, de las monedas que más se están apreciando. Estamos hablando de la libra esterlina. Ya vimos que es el mercado accionario que se está debilitando porque su moneda se estaba fortaleciendo. Y la razón del fortalecimiento de la moneda de la libra esterlina tiene que ver con que la Corte Suprema en el Reino Unido decidió que esa suspensión del Parlamento hasta el día del discurso de la reina era ilegal. Es decir, que el primer ministro violó la ley al solicitar esta postergación de la entrada en funcionamiento del Parlamento británico y pues hay obviamente ya requerimientos de la oposición para que renuncie el primer ministro. Esto obviamente está enfocado hacia lo que es la estrategia que tiene para el Brexit, que es el Brexit sea lo que sea para el 31 de octubre, y
la Corte Suprema del Reino Unido decidió que el Parlamento tenía que entrar en funciones de manera inmediata. Así que el mercado todavía no sabe qué va a pasar, si el primer ministro va a hacer caso o va a salir adelante con su Brexit, cueste lo que cueste. Y en el tema de monedas, pues eso es lo que está llamando la atención hoy. Además que hoy es una jornada relativamente de transición, de tranquilidad, y el dólar estaba perdiendo valor frente a la mayoría de monedas durante esta jornada de manera moderada en términos generales, pero pues hoy no es una nueva jornada de fortalecimiento del dólar, así que esperamos que esto también se irrigue no solamente en mercados emergentes en América Latina, sino para el caso colombiano. Con respecto al petróleo, continúan las discusiones sobre qué puede hacer el mundo en contra de Irán. Hoy tenemos las declaraciones del presidente de los Estados Unidos en esa reunión anual de la ONU donde va a tocar este tema. Los países europeos como Francia y Alemania también ya de alguna manera le compraron la justificación a Estados Unidos de que fue Irán el que atacó a Arabia Saudita en el tema petrolero, pero pues no toman ningún tipo de decisión de carácter militar. Lo único que mencionamos ayer es que Estados Unidos había enviado tropas a Arabia Saudita de manera preventiva, o así está pues referenciado, para evitar un nuevo ataque a esta infraestructura. La prima del petróleo de alguna manera de corto plazo se ha mantenido, el WTI está en los 58, el Brent en los 63, pero Arabia Saudita continúa mencionando que estaría recuperando su producción para cierre del mes de septiembre o primeros días de octubre. Hasta el momento, de esos 5.7 millones de barriles que dejaron de ser suministrados al mercado mundial, cerca de 2.7 han sido cubiertos con las reservas que tenía Arabia Saudita y con producción de otros campos que tenían la posibilidad de incrementarlos. Así que aquí es importante para que el mercado continúe reduciendo esa prima de riesgo, que Arabia Saudita cumpla con sus expectativas de normalización de la producción. Por ahora, como mencionamos, se mantiene esa prima de riesgo ante la incertidumbre y veremos qué pasa hoy en la reunión de la ONU entre Irán, que obviamente es uno de los invitados, a ver cómo se pronuncia en este evento, y de otros países que estarán seguramente culpándolos de los ataques. Con respecto entonces a mercado petrolero, hoy mantiene la tranquilidad y veremos cómo continúa resolviéndose entonces este tema de la estabilidad del suministro internacional. Y en renta fija, hoy tenemos dinámica mixta. Hay valorizaciones de los tesoros, pero los bonos europeos están estáticos. Ayer veamos que la valorización fuerte era en Europa por ese deterioro del PMI. Es que ayer los PMIs europeos pues ya me estaban llevando hacia la recesión, mientras que el PMI de Estados Unidos nos había sorprendido al alza. Y esto de alguna manera explica por qué la Fed no tiene el mismo comportamiento que el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene que ser más agresivo en su expansión monetaria. La Fed todavía puede tomar un poco más de tiempo antes de anunciar medidas adicionales. Eso sí, de corto plazo ha venido gestionando o gerenciando esos incrementos de las tasas de corto plazo. Recuerden que hace una semana y media esas tasas se habían ido al 10%, cuando la Fed tenía una tasa de referencia cercana al 2% y ha entregado mayor liquidez. Hoy teníamos la primera subasta a 14 días. Desde hace 10 años no veíamos ese tipo de subastas en los Estados Unidos para arreglar la situación de liquidez. Las razones por las cuales presentó esa iliquidez pues se han venido acumulando, pues nadie sabe muy bien o con 100% de confianza por qué una tasa repo se va del 2 al 10% tan rápidamente, pero han manifestado que hay tres componentes que de alguna manera colaboraron para que se gestionara esa mini crisis de liquidez de corto plazo que tuvo el sistema en los Estados Unidos. El primero tiene que ver con unos pagos de impuestos. Las empresas retiraron cerca de 19 billones de dólares de fondos money market. Esos fondos money market son utilizados para financiar posiciones de los dealers en el mercado estadounidense. Esos dealers tienen actualmente cerca de unos 200 billones de dólares en tesoros. Esas posiciones se han venido aumentando básicamente porque el Tesoro de los Estados Unidos ha aumentado la emisión de deuda para financiar su déficit, y al mismo tiempo la Fed en los últimos meses venía reduciendo la liquidez con el desmonte del quantitative easing, algo que ya pues reversó durante la última semana. Entonces esos tres componentes explicaban por qué el mercado había tenido ese comportamiento recientemente, pero así como Powell decía la semana pasada, no hay una crisis, no hay problemas de confianza entre los prestamistas, porque normalmente cuando se disparaba la tasa de corto plazo entre los prestamistas, pues normalmente era porque había desconfianza entre los diferentes participantes del mercado y preferían ir a la Fed
a poner sus excesos de liquidez a una menor tasa que prestárselo al del lado. Pues bien, Powell dice, este no es el problema actualmente, y ya con las decisiones que ha venido implementando la Fed, de alguna manera el mercado se ha venido tranquilizando. Llevamos cerca de 2 jornadas con tasa repo al 1.90, la meta de la Fed es que esa tasa repo descienda al 1.80, pero hablábamos que hace unos 6 días la tasa repo era del 10%. Entonces, digamos que eso había generado unas alarmas de corto plazo que no sabían muy bien qué estaba ocurriendo, pero lo ha logrado de alguna manera gerenciar. Así que el día de hoy, relativa tranquilidad en el mercado de renta fija, algo de ganancia en renta variable por esas compras de soya por parte de empresas chinas de soya estadounidense, y la duda que nos queda sobre el Brexit es ahora qué va a hacer el primer ministro, ya que la Corte Suprema le dijo que eso era ilegal y que ahora va a crecer la presión de la oposición para que él renuncie, porque es un presidente que toma decisiones ilegales, un presidente no, un primer ministro que toma decisiones ilegales. Así que por ahora, mercados internacionales relativamente tranquilos en la jornada de hoy martes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl para el tema colombiano. Gracias, Daniel. En la jornada de ayer, en la Junta del Banco de la República, decidió mantener unánime la tasa de política monetaria en 4.25 y se mantendrá así por unos meses más. También aumentó la proyección del PIB para el 2019 del 3% al 3.2%, y de esta manera que la inflación empiece a converger hacia su meta del 3%. Gracias, Jairo. Hoy además se votará en primer debate en el Congreso de Ponencia del Presupuesto General de la Nación de 2020. La ponencia incluye los cambios en el presupuesto de inversión, que subirá desde 40.3 billones hasta 47.5 billones, lo que representa un incremento de 16.7% frente a lo observado en 2019. Además, incluyó que con TES clase B se paguen los subsidios de energía y gas que se hayan causado al 31 de diciembre de 2019. Por otra parte, ayer el DANE publicó el indicador de seguimiento a la economía, el cual presentó un crecimiento de 3.7% respecto a julio del 2018, donde el mercado esperaba un 3.3%, comparado con el dato de junio, que fue de 2.7%. La serie original sigue manteniendo un crecimiento en lo corrido del año comparado con la serie del 2018. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado. Buenos días, gracias Daniela. Por el lado del Colcap, en la jornada del día de ayer se valorizó levemente, favorecido principalmente por un leve mejor comportamiento en los mercados de renta variable, teniendo en cuenta mayor tranquilidad por el lado comercial, y a su vez, sin embargo, se negociaron bajos volúmenes de negociación, tan solo se negociaron 91.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol con 14.000 millones, la acción más valorizada fue BBVA Colombia con un 8.5%, y la más desvalorizada fue ENCA con un 4.2%. El día de hoy vemos un comportamiento favorable para los mercados de renta variable en el mundo, principalmente ante el fallo de la Corte del Brexit, donde como tal reduce altamente las probabilidades de un Brexit sin acuerdo para el 31 de octubre, y genera tranquilidad por el lado del crecimiento del Reino Unido en el corto plazo. A su vez, por el lado de nuestras recomendaciones, en la jornada del día de ayer, la estrategia en Cemex mostró una recuperación. Cabe recordar que el día de ayer tenía una pérdida cercana al 4.5%, ahora está solo del 2.5%, y se aleja levemente del nivel de stop loss. A su vez, Bancolombia, tanto ordinaria como preferencial, sigue valorizándose. Ecopetrol también mantiene un buen comportamiento. Sin embargo, por el lado del Grupo Argos, Cemex y Grupo Sura siguen siendo las estrategias siguen observando rezagadas. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental todavía hay valor en estas estrategias. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Promigas, la cual en el último mes ha ganado importante valor. Esta se ubica en máximos desde mediados de 2018, previo a la salida de la especie del índice Colcap, destacar principalmente de Promigas, que ha ganado mucho apetito. Cabe recordar
que es una compañía de un sector defensivo, como tal los ingresos son estables y el potencial de crecimiento por el lado vía de ingresos, teniendo en cuenta una mayor ampliación de los canales de gas de tanto de Colombia como en Perú. Bueno, principalmente en Perú generan importante valor sobre la especie en el largo plazo. A su vez, teniendo en cuenta estas valorizaciones adicionales, ha incrementado los volúmenes de negociación sobre la especie, lo que aumenta la posibilidad cada vez más de volver al índice Colcap. Cabe recordar que el corte de los datos es hasta el 15 de octubre y en caso de que este comportamiento se mantenga, estaríamos observando la vuelta de Promigas al índice Colcap y a coste de la salida de ETB. A su vez, desde el punto de vista financiero, la compañía se verá beneficiada en tercer trimestre de 2019 con un aporte adicional de unos más de 100.000 millones de pesos, teniendo en cuenta la entrada del gasoducto con Canacol y también los nuevos proyectos que se están haciendo con Coavi y Cálida en Perú. Finalmente tenemos la acción de preferencial Bancolombia, la cual sigue siendo, si no es la especie con mayor favoritismo por el mercado en lo corrido del año, que se puede observar el sector financiero, que puntualmente Bancolombia, la cartera venía creciendo cerca del 5 al 6%, ya está creciendo cerca del 10%, estamos ubicados en el 9,2% para los datos de julio según la Super. Y como tal, esto nos da señales de que la dinámica de la cartera podría continuar. Prevemos que se mantenga a lo largo del año, impulsado principalmente por un crecimiento doble dígito de la cartera de consumo y una mayor recuperación de la cartera comercial. En caso de que esto se materialice, esperamos que la especie se siga registrando en nuevos máximos históricos. Cabe recordar que nuestro precio objetivo según GCC está cerca de los 45.000 pesos y observamos bajo el supuesto de observar una reducción vía provisiones cerca del 20% de lo corrido del año. Esto se está materializando y prevemos que podría hasta superar este nivel. A su vez, la especie ordinaria se sigue viendo atractiva teniendo en cuenta un spread altamente con la especie preferencial, el cual se ubica actualmente de alrededor de unos 3.680 pesos. Esto es un máximo que no observábamos desde máximos no observados desde hace más de unos máximos históricos como tal del spread de Bancolombia ordinaria, por lo cual la especie ordinaria sigue viendo cada vez más atractiva. Esto fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Bueno, hoy estamos esperando una jornada relativamente tranquila en el dólar. Habíamos registrado varias con alzas por el tema de aversión al riesgo principalmente. En este momento vemos que está abriendo cerca del cierre de ayer. El descenso solamente es de 25 centavos, 3.438. Desde el punto de vista técnico, recuerden que llevamos ya 2 jornadas con señales al alza para el dólar en Colombia. Hacia arriba pues tenemos un siguiente objetivo de los 3.470, que era lo que habíamos mencionado el día de ayer, y a la baja tenemos el siguiente soporte pues en la parte alta de la banda, que es un 3.426, 3.425. Hay una alta volatilidad, es normal en este mercado, pero por lo menos por la jornada de hoy hay algo de estabilidad. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela y Jairo Alonso en el tema de renta fija local. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos menores a 1 año. Recomendamos títulos IPC. Para plazos entre 1 y 3 años, favorecemos títulos con cupón fijo, con opción de diversificación en títulos IPC y seguimos nuestra recomendación neutral en el largo plazo. Por el lado de las tasas de negociación, a plazos de 1 año, los títulos que más se valorizaron son los títulos IBR con casi cerca de 7 puntos básicos, mientras los que más se desvalorizaron son los títulos TES-VR con cerca de 8 puntos básicos de desvalorización mensual. Para plazos de 3 y 5 años, los títulos que más se han valorizado son los títulos IBR y los IPC.
En la jornada anterior, tanto los test 2024 como 2028 presentaron valorizaciones respectivamente en 5.038 y 5.775. La curva de T se valorizó 1.20 básicos y los VR en 0.09 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 4.000 millones a través del sistema transaccional y 609.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija 2021 y 2020. No olviden que en línea con nuestra recomendación de inversión en renta fija IPCA 2021, contamos con los bonos Banco de Occidente calificación AAA que todavía están en disposición para nuestros clientes. Eso es todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en un nuevo comité. Gracias.